Buenos días, ¿cómo estamos? Doctor Gregorio Hernández Maqueda, él es el referente de la coalición cívica ARI en nuestra provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Grego? Buenos días. ¿Qué tal, Marce? Muy buen día, un gusto estar con vos nuevamente. Vos sabés que algunos medios estaban preocupados porque no había habido reuniones este año con la gente de Juntos por el Cambio en Córdoba, ya sea Frente Cívico, ya sea la coalición cívica, ya sea el radicalismo y demás. Y como a propósito, salieron todos juntos a rechazar esta posibilidad del juego online, que no sabemos qué puede pasar en legislatura porque lo propone Ardud con otros legisladores, pero la provincia aparentemente estaría muy interesada en el juego online. ¿Por qué no nos explicás un poco cómo es todo este entramado que no sabemos en qué va a terminar, porque me parece que va a perjudicar a mucha gente, ¿no? Si aparece el juego online. Hay cuestiones políticas y hay cuestiones de negocios, y hay cuestiones en donde los negocios se subordinan a la política, y hay cuestiones en las cuales la política se subordina a los negocios. En este caso, no tengo ninguna duda, la política se está subordinando a los negocios, y acá la pregunta sería si los legisladores que impulsan esta medida, principalmente Ardú y Capitani, los legisladores Ardú y Capitani, están de alguna manera siendo tercerizados por el gobierno de Córdoba para pagar el costo político que el gobierno no quiere pagar, para que ellos lo paguen, o si ellos también efectivamente tienen algún interés o están de acuerdo con esto, que la verdad no tiene ningún tipo de sentido o explicación. Primero, que no hay ninguna duda de que regular mediante un proyecto como el que ellos han presentado el juego online no significaría una reducción de algo que es dañino y malo, porque se sabe que afecta principalmente a la gente más desesperada, de menores recursos y con mayor nivel de problemas sociales, económicos, sino que lo aumentaría, sino que lo fomentaría. ¿Por qué? Porque pasaría de ser una actividad ilegal, que debe ser perseguida por el Estado y por ende marginal, más allá de que después podemos evaluar hasta qué punto se persigue a los sitios ilegales de apuestas online, y hasta qué punto el Estado se hace cargo de esta situación, pero claramente este proyecto fomentaría algo que en muchos casos termina con una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud, que es una adicción que se llama ludopatía, la adicción al juego, y que termina destruyendo las familias, los trabajos, las vidas, los sueños de miles de personas. Esto se da con el juego en su formato tradicional, y acá tenemos que remontarnos a la época de la ley del nuevo Estado del señor de la Sota del año 2000, llamada ley Bodega, porque se intentó, lo dijo ante un fiscal federal, sobornar con $400.000 el propio gobernador de la Sota a un senador. Por ese entonces todavía habían 2 cámaras del Frepaso, para que votara a favor de darle al famoso SET, que es la SET, la Compañía de Entretenimiento y Turismo, que integran el señor Aldo Roggio y el señor Miguel Ángel Caruso. El señor Caruso es un hombre poderosísimo que tiene la empresa MAC. Acá en la avenida Rafael Núñez está la impresionante sede de su concesionaria de BMW, tiene múltiples empresas, pero arrancó con el negocio del juego clandestino en la ciudad de San Miguel de Tucumán en la década del 80, y después también ligado a algunos
políticos radicales, se extendió en sus negocios en todo el norte del país y también acá en la ciudad de Córdoba. Ni hablar que también fue primero de la Sota, pero después el propio Schiaretti, el que amplió la capacidad de estas salas de juego de agregar tragamonedas. Bueno, si este tema de los tragamonedas y de los casinos físicos y de los bingos y de las salas de juego en lugares no turísticos y abriendo las 24 horas del día, es decir, donde está la gente laburante que cobra su sueldo, o en la Argentina su plan, su subsidio, y se lo gasta todo, imagínense con el juego online, es llevar a cada hogar un casino, convertir de esta provincia en un casino gigante, porque con cada celular vos podés gastar el saldo que te quede en tu caja de ahorro para dárselo con un engaño y con una falsa trampa de una magia de hacerte rico de la noche a la mañana, a dárselo al señor Caruso, será al señor Angelici, será el señor Cristóbal López, serán, bueno, ¿y esto cómo se explica, Marcelo? Esto se explica ¿por qué? Porque lo que no le tributan al Estado, porque lo que hay que decir también es que este proyecto de ley no estipula ningún tipo de alícuota, o sea, la lotería va a ser la que fije el monto que van a pagar las licenciatarias, quienes se queden con las licitaciones de juego de explotación, del servicio de explotación del juego online, no van a pagar prácticamente nada. Bueno, pero ¿qué es lo que pagan al Estado? ¿Qué es lo que sí pagan en la realidad? Pagan las campañas de los políticos. Esta es la explicación. La verdadera explicación es que el juego y el negocio del juego es la fuente de financiamiento de la política, de todos los partidos, salvo el nuestro, por supuesto, que nosotros no aceptamos ese tipo de financiamiento, y seguramente otros también, pero la verdad es que es un drama, no solo en Argentina, no solo en Córdoba, esto es de Latinoamérica, pero todos tenemos que estar alerta. Gregorio, a ver, déjame ver si te entendí. Esto podría ser algún acuerdo, algún arreglo entre Ardud, que se enojó mucho con el resto del bloque de la oposición, porque dice que no entendieron el mensaje o no entendieron los puntos principales que tenía el proyecto. No tuve posibilidad de leer el proyecto, entonces de repente medio que uno va al tanteo o escucha de oído. Está bueno lo que vos explicás. Ahora, contémosle a la gente también de que Rogio tiene una amistad de años con Juan Schiaretti y es el dueño de Taín, es el dueño de Aguas Cordobesas y es uno de los que más se benefició con este tema de la pandemia y porque Juan Schiaretti no congeló las tarifas. Ahí ya vamos entendiendo. También sabemos que una de las grandes, o uno de las grandes trabas que tuvo Angelici, siempre fue la doctora Elisa Carrió, que lo manifestó en un montón de oportunidades. Y quiero entender, ¿Angelici habría posibilidades de que llegue a Córdoba? Sí, por supuesto. Angelici ya está en Córdoba con los casinos, es decir, Angelici está prácticamente en todo el país ya. ¿Con los de slot? Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que esto es el juego online que ya es en su forma más obscena. O sea, lo que hoy te requiere, a ver, ¿qué es lo que debe hacer un Estado? Y estoy hablando del Estado clásico, no del Estado intervencionista o socialista. Estoy hablando del Estado liberal más clásico. El Estado tiene que velar por la seguridad, por la salubridad y por la moralidad de la población. Bueno, en todo caso, lo que un Estado gobernado por gente decente debería hacer es impulsar políticas para desincentivar el juego y para tratar a las personas que se han enfermado producto del juego, es decir, que han caído en la ludopatía. Bueno, acá en Córdoba, ¿qué vemos? Que determinados políticos están impulsando políticas detrás de algún argumento técnico de que siempre lo clandestino es malo y que legalizarlo es bueno, y esto no es así, esto no es una regla absoluta, porque con el argumento de que el juego ilegal o el juego online y los sitios truchos
que ya existen, y por ende mejor lo legalicemos, bueno, también ya existen los robos, también ya existen los homicidios, también ya existen un montón de cosas malas. A ver, veamos con el tema del tabaquismo y de las muertes por tabaquismo, por cáncer de pulmón, etc. Bueno, el Estado tomó políticas que a lo largo de las décadas en todo el mundo se han demostrado positivas, porque es impuestos internos, es decir, aumentar los impuestos de una manera tremenda, promover las etiquetas con las imágenes que causan impacto, que muestran los daños que produce el tabaco. Bueno, acá estamos viendo todo lo contrario, que se produce con el juego que se sabe que enferma a la gente. Entonces, este es el problema de fondo. El problema de fondo es si la política y el Estado va a estar al servicio del enriquecimiento desmedido, del financiamiento de campaña, porque no van a creer que toda la plata la invierten después en las campañas, y en los carteles, y en los spots. No. También después vemos cómo terminan en los bolsillos personales, pero digo, más allá de esto, lo importante es ver qué rol tiene el Estado. Y entonces esa es una posición política, más allá de la técnica legislativa o de la calidad del proyecto presentado. Y a mí me dicen, bueno, pero esto lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y yo les digo, ¿nosotros tenemos que tomar lo malo de estos dos gobernantes o tenemos que tomar lo bueno, lo mucho bueno? Porque la verdad que María Eugenia Vidal impulsó la ley para limitar las elecciones de los intendentes en la provincia. Entonces, impulsó la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas para todos los agentes de la policía. Bueno, hizo muchas cosas muy buenas, las leyes para los derechos de las víctimas. Ahora, nosotros, porque lo hicieron ellos, o porque lo hacen Mendoza, o porque lo hacen Corrientes, gobernadores radicales, lo vamos a hacer nosotros en Córdoba, que tiene 46% de la gente en la línea de pobreza y miles de personas sin laburo. Bueno, estas son las posiciones políticas que, unidas a una concepción ética, definen nuestro accionar, y fue lo que ayer nos reunimos todos los presidentes. Lamentablemente el presidente del PRO no quiso firmar, pero el resto de los presidentes suscribimos un documento contundente para sugerirle a los legisladores que lo firman el proyecto, encabezado por Orlando Ardú, que retiren este proyecto. ¿Por qué? Porque Orlando Ardú ostenta el título de presidente del bloque de Juntos por el Cambio de la legislatura. Entonces, de alguna manera nos involucra a todos. Sí, A totalmente. a pesar de que la coalición Cívica ARI tiene su bloque propio, nosotros estamos obviamente en contra, y de que la Unión Cívica Radical tiene su otro bloque propio, con Marcelo Cosar. Entonces, digo, había que señalar que este proyecto es una iniciativa a título personal de este señor y que de ninguna manera representa la voz de Juntos por el Cambio. Gregorio, lo llamativo es que esto se estudiaría el día 29, o sea, la última sesión, probablemente tengamos sorpresa. Es algo lamentable, pero habitual del gobierno de Córdoba y de todos los gobiernos, le diría, porque también pasa a nivel nacional, de dejar las chanchadas y las barbaridades más graves y las agachadas más feas, siempre para en Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque la gente está en otra. Está distraída, sí. Entonces, es algo muy típico, siempre la clase política tiene que estar más atenta que nunca entre las fiestas y en enero, porque son las épocas donde se cometen en general las peores barbaridades. Gregorio, ¿ustedes hablaron con Ardú o fue simplemente mediático el tema, sus quejas y demás? No, yo normalmente no hablo con el señor Ardú, tengo un enfrentamiento con él, desde que me tocó ser el candidato a diputado nacional la primera vez, desde el año 2017, que era el jefe de campaña, que de alguna manera yo rompí con la campaña oficial, porque bueno, no coincidía con determinados lineamientos que se nos pretendía imponer. Tengo buen trato, le tengo afecto desde lo personal, porque además mi familia es conocida de su familia, de Barrio General Paz y del Club Junior, de jugar al tenis. Sé que su padre es una excelente persona, mi tío es amigo de su tío, o sea, no tengo ningún problema personal,
con Orlando Ardú, ni muchísimo menos con su familia, pero políticamente no, en general no tengo relación. Yo creo que esto hay que poder separarlo. Bueno, escuchamos a Elisa Carrió decir, después del voto negativo para el presupuesto, de que había que presionar, pero no era para rechazarlo. Es la primera vez que se rechaza un presupuesto desde la vuelta a la democracia. Otra vez, en esa posición polémica para muchos, pero clara para otros, en el caso de ustedes que la conocen a la doctora Elisa Carrió. Bueno, la doctora Carrió primero ella dice, ella está retirada de la Cámara de Diputados, y ella siempre dice que ella va a poner el interés de la nación, de la patria, de la república, por sobre el interés de Juntos por el Cambio y por sobre el interés de la coalición cívica, que es un partido fundado por ella y que ella lidera claramente. Entonces, entre satisfacer a uno u a otro, ella siempre va a elegir la historia y la nación, y eso yo creo que la vuelve una patriota, una persona realmente comprometida con el bien común. Entonces, por lo tanto, ella no cree en la tesis del cuanto peor mejor, que era lo que decían los comunistas en la época previa a la dictadura del 76. Es decir, y también durante la dictadura, es decir, mientras más caos, mientras más violencia, mejor para nosotros, porque eso va a crear el ambiente propicio para que el comunismo llegue al poder. Bueno, esos son los comunistas, muchos que eran parte del peronismo, otros no, pero lo que digo es, y que hoy algunos de ellos siguen todavía en el poder. Entonces, nosotros no creemos en el cuanto peor mejor, en esta cosa de cuanto sin ningún tipo de reflexión, cuantos más golpes y cuantas más derrotas le podamos propinar al gobierno, en cualquier tiempo, lugar, forma, modo, circunstancia, es bueno. No, esto no es así, porque la verdad es que uno tiene que poder ver las consecuencias y la totalidad del panorama y saber que la Argentina económicamente está devastada, las cuentas públicas están devastadas. Yo no soy economista, pero he escuchado informes de economistas muy importantes que básicamente dicen que estamos en una de las peores situaciones económicas y financieras del Estado desde el regreso a la democracia. Por lo tanto, la no aprobación de un presupuesto sin intentar agotar las instancias de diálogo para que ese presupuesto sea lo más razonable posible, pensando que viene de la mano de un gobierno como el gobierno K, bueno, era lógico, yo estaba absolutamente de acuerdo con la posición de nuestro bloque, de su presidente Juan Manuel López, de nuestra diputada por Córdoba, Leonor Martínez Villada, de alguna manera intentar que el presupuesto vuelva a comisión. Eso produce que caiga el dictamen de la comisión, se tenga que volver a dictaminar, tenga que volver a comparecer el ministro, y que por lo tanto un rechazo no impida tener presupuesto hasta marzo, por lo menos del año que viene. ¿Por qué? Porque también está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el medio. Con lo cual, yo comparto esta posición, y como ella le preguntaron una vez en la Bolsa de Comercio, ¿usted es halcón o usted es paloma? Y dice, yo soy halcón, pero un halcón inteligente, no un halcón estúpido. Porque también están los halcones estúpidos que avanzan, 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 y no saben cuándo tienen que parar, porque en el medio está la gente y está el país. Bueno, Gregorio, sabemos de que tenés una mañana complicada. Agradecerte por habernos atendido y bueno, la mejor de las fiestas para vos, para tu familia, para tu equipo de gente que trabaja con vos y bueno, la mejor onda, y nos veremos el año que viene si Dios quiere. No, al contrario, Marce, un abrazo muy grande, me alegro mucho de haberte conocido este año, todavía no personalmente, pero bueno, por lo menos a través de acá, el año que viene seguramente nos conoceremos personalmente. Seguramente que sí, nos vimos de cruce en legislatura, a la salida de la oficina de Marcelo. Bueno. Entonces, mandate un abrazo muy grande, feliz Navidad para vos, para tu familia, para toda la gente de Brinkmann, y sobre todo toda tu audiencia.
te respeto muchísimo como profesional y como periodista, así que bueno, a seguir difundiendo la verdad y los valores democráticos y republicanos. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba entonces Gregorio Hernández Maqueda en la mañana de la radio. Bueno.